Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Qué bueno que tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente en estas catequesis en las que estamos reflexionando acerca de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que dice el catecismo acerca de la iglesia a la que amamos pertenecer? Ya hemos reflexionado acerca de estas 4 características que le dan identidad y que lo proclamamos domingo tras domingo, cuando en el credo decimos: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Durante estas 3 últimas catequesis, y hoy será la última, hemos estado reflexionando acerca de la unidad de la iglesia. Hemos visto por qué es una, qué implicaciones tiene esta unidad, y hemos visto que la unidad en la iglesia pertenece a su esencia, a su naturaleza, incluso cuando esta unidad se ve herida. La semana pasada reflexionábamos acerca de cómo la herejía, la apostasía, el cisma hieren esta unidad. Sin embargo, nosotros creemos que de cualquier manera la unidad de la iglesia pertenece a su esencia misma. Repito, hoy vamos a terminar estas catequesis en torno a la unidad de la iglesia. La semana que entra, Dios mediante, iniciaremos a reflexionar acerca de la santidad de la iglesia. Por lo pronto, hoy en la catequesis del día de hoy, vamos a reflexionar cómo la unidad de la iglesia es una tarea. Siempre estamos en camino hacia la unidad. Vamos a disponernos, como siempre, orando. Vamos a unirnos a la palabra de Dios que nos enseña a orar y a comunicarnos con Dios. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar y el destruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes, coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, los católicos, creemos en la unidad de la Iglesia y que esta unidad no depende de la voluntad de los hombres. No depende de las situaciones por las que estemos pasando. No depende incluso de las escisiones, de las divisiones que hemos sufrido y que estamos sufriendo. La unidad de la iglesia nosotros ahora lo entendemos
es voluntad de Dios y tiene como origen esta unidad en Dios mismo. Reflexionábamos acerca de cómo la unidad de la iglesia tiene como origen a Dios y que Dios es uno. Hemos reflexionado también cómo es Jesucristo el que produce esta unidad en la cruz, porque reúne en una sola familia a todos los pueblos y porque el Espíritu Santo está presente en la vida de la iglesia. Es decir, la iglesia no puede renunciar a ser una. A veces nosotros, no solamente en la herejía, en la apostasía, en el cisma, sino también en la vida cotidiana de la iglesia descubrimos que a veces no hay acuerdos, que hay sentimientos, que hay divisiones, que prevalecen en ocasiones los chismes, que hay situaciones en las que la gente se va, se separa. Y sin embargo, eso no afecta la unidad de la iglesia. Porque, repito, no depende de estas circunstancias que la iglesia sea una. La iglesia es esencialmente una, independientemente incluso de las divisiones que pudieran existir en la iglesia universal o en las iglesias particulares, en las diócesis, en las parroquias, en los movimientos apostólicos, en las pastorales. La iglesia de cualquier manera sigue siendo una, porque Cristo concedió desde el principio esta unidad a la iglesia. Pero creemos también que aunque ya de por sí la iglesia sea una, esperamos que esta unidad crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Porque la iglesia es una como un don, pero también la iglesia es una como una tarea. Nosotros, los cristianos, debemos construir esa unidad y debemos fortalecerla en la vida cotidiana. Creo que una de las preocupaciones que todos debemos tener es justamente la que tenía Jesús en su corazón. En la última cena, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, 21, como parte de la conocida oración sacerdotal, Jesús dijo, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, es el deseo de Jesús, es lo que Jesús quiere para la iglesia, que sean uno. Yo cuando leo esta cita bíblica, pienso mucho, sobre todo, en los padres de familia, y en particular en las madres de familia, que algo que siempre les preocupa es que sus hijos estén unidos, que no haya divisiones entre ellos, que no haya pleitos. Y yo me imagino el corazón de Jesús en esta oración justamente en esa sintonía y con ese sentimiento. Padre, que sean uno. Y fíjense cómo Jesús reconoce que la unidad de la iglesia pertenece a la unidad que existe en Dios. El Padre es uno. Tú y yo somos uno. Que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entre nosotros no hay división. Entre nosotros existe la unidad perfecta. Que ellos también reciban este don de la unidad y que la fortalezcan, que la profundicen, que la asuman como tarea. Cristo da permanentemente esta unidad a la iglesia, pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Esa es tarea nuestra. Nosotros estamos llamados a mantener, reforzar y perfeccionar esta unidad que ya el Padre nos ha dado como don. Pero es también entonces una tarea. Dice el Catecismo, estas dos características también que tienen que mover nuestra conciencia. Tenemos que orar y trabajar por la unidad de la iglesia. Para mí, como pastor, como sacerdote, como párroco, es también siempre una preocupación. Qué triste para un párroco, igual que para un padre, una madre de familia,
ver que la comunidad pudiera estar dividida y que incluso nosotros los sacerdotes pudiéramos ser también partícipes de esta división. Qué alegría cuando un sacerdote, cuando un párroco ve que en su comunidad hay multiplicidad de dones, de carismas, de trabajos, de tareas, pero que todos confluimos en la unidad. Cada quien desde su propia identidad. Los movimientos con sus carismas, las pastorales con sus tareas, los agentes de pastoral ocupándose de lo espiritual o de lo material, pero todos unidos en Jesús. Y una tarea que creo que tendríamos que tener todos los sacerdotes es propiciar justamente que se dé esta unidad. Y para eso tenemos que orar y trabajar. Los esfuerzos que ha habido en la Iglesia Católica para reconstruir esta unidad que está presente, esta unidad que ha sido herida a través de los siglos ha sido muy grande. Hay un movimiento, el ecumenismo, que justamente está buscando la unidad de los cristianos. Cada año en la Iglesia oramos por la unidad de los cristianos, para que volvamos a ser una sola comunidad en torno a un solo pastor, que es Cristo, y cuya cabeza pues es el Papa. Esta unidad queremos irla profundizando a lo largo del tiempo para que cuando venga Jesús podamos ser uno y no nos encontremos tan divididos. Y también en las pequeñas comunidades, en las parroquias, en las diócesis, en los movimientos, qué importante es que trabajemos por la unidad. La semana pasada reflexionábamos que la división en la Iglesia siempre está fundamentada en el pecado, en los errores que nosotros como humanos cometemos, en lo malo que hay en nuestros corazones. Por eso, trabajar por la unidad va a significar para nosotros estar en comunión con Dios. Y justamente es el otro punto en el número 821 del Catecismo, aparecen algunos puntos que nos van a ayudar a la construcción de la comunidad. Dice el Catecismo, esta unidad exige que permanentemente nos renovemos en la Iglesia en la fidelidad a nuestra vocación, que nuestra fidelidad sea cada vez mayor. Esta renovación permanente en la fidelidad a nuestra vocación es el alma del movimiento hacia la unidad. Y lo contrario, cuando nos apartamos de la vocación a la que Dios nos llama, entonces se suscitan y se fortalecen las divisiones, sino la unidad. La permanente de la Iglesia en esta fidelidad mayor a su vocación va a contribuir a que nosotros en la Iglesia vayamos conservando, fomentando, fortaleciendo, profundizando esta unidad. Y esta renovación permanente tiene una expresión también muy concreta en el siguiente punto, que es la conversión del corazón. Dice un documento del Concilio Vaticano II, llevar una vida más pura según el Evangelio. Porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. Más fidelidad a la vocación a la que hemos sido llamados, permanente renovación de esta fidelidad y una permanente conversión de corazón. Cuando nosotros en nuestro corazón dejamos que anide lo malo, el pecado, el demonio, entonces viene la división. Porque si Dios es causa de la unidad, el demonio es causa de la división. Y en la medida que nosotros dejemos anidar en nuestro corazón el mal y a su autor, que es el demonio, en esa medida va a ir fracturándose esa unidad. La tercera cosa que el Señor nos pide para que conservemos la unidad y para que la fortalezcamos es la oración, que estemos orando juntos, porque dice también el Concilio Vaticano II, esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas
por la unidad de los cristianos deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y puede llamarse con razón un ecumenismo espiritual. Los últimos papas han estado muy preocupados por este ecumenismo y han tenido acercamientos con las iglesias que se han separado de la Iglesia Católica. Y una de las cosas que siempre han hecho sobre todo Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, todos ellos cuando se juntan con patriarcas, con líderes de otras iglesias, no solamente es para ponerse de acuerdo en cuanto a la doctrina, en cuanto a la disciplina, sino que el Papa siempre está invitando, no solamente el Papa actual, sino estos últimos papas a lo largo del siglo pasado han estado invitando a los líderes de otras iglesias a orar juntos. Y es que verdaderamente, ¿qué puede unir más a los cristianos que la oración? Por eso también nosotros en la Iglesia Católica, por nuestra cuenta, oramos por la unidad de los cristianos. Cada año, allá por el mes de octubre, justamente oramos por la unidad de todos los cristianos. En el misal romano hay oraciones por la unidad de los cristianos. Y ojalá que nos aboquemos y que esté también dentro de nuestra intención orar por la unidad de los cristianos. Y siempre voy a hacer referencia a estas dos realidades. Por un lado, estas grandes divisiones que existen en la Iglesia Universal, pero también las pequeñas y dolorosas divisiones que existen más cercano a nosotros. Cuando nosotros sintamos que estamos divididos en nuestra pastoral, en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, ¿qué es lo que el catecismo nos enseña? ¿Cómo podemos ir subsanando esas oraciones, esa división? Con la oración. La oración es la mayor fuente de ecumenismo, es decir, de diálogo, de unidad entre los cristianos. Vamos pues a no cejar en la oración. Pero también el Concilio Vaticano II nos invita a que esta unidad la busquemos a través del conocimiento mutuo y fraterno. Esto es también un punto importante. El conocimiento, porque a veces los cristianos partimos de nuestras divisiones en que no nos conocemos, en que vamos teniendo prejuicios unos de otros sin llegar a conocernos. Y yo creo que esto hasta lo podemos ver un poco chuscamente, porque hay amistades o incluso matrimonios que empiezan con la antipatía. Antes de ser amigo, tú me caías muy mal. Antes de conocerte, no te soportaba y acabamos siendo amigos o acabamos siendo esposos. A veces no somos uno porque existe la falta de ese conocimiento recíproco. Qué importante es que nos acerquemos unos a otros a conocernos. También la formación. Es lo que estamos haciendo. Ahora en estas catequesis hemos estado reflexionando acerca de la unidad. Nos estamos formando y podemos intuir ahora la necesidad grande que tenemos de fomentar esa unidad gracias a esta formación en la que hemos estado trabajando, en la que hemos estado profundizando. También el diálogo entre teólogos, el encuentro entre los cristianos de las diferentes iglesias y comunidades. No hay que asustarnos, se tiene que dar, tenemos que dialogar. ¿Cómo vamos a lograr la unidad si no dialogamos? Y por último, también nos invita el Catecismo de la Iglesia y nos invita el Concilio Vaticano II a colaborar entre cristianos en los diferentes campos de servicio a las personas, a las comunidades. Que los cristianos busquemos colaborar en esto. Yo recuerdo algunas iniciativas en las que han estado presentes distintas iglesias y que juntos, como hermanos, colaboramos con un mismo fin. Y esto nos une. Tal vez no es una unidad perfecta, pero sí nos une. Y también algo que nos une, además de la oración,
del diálogo, del conocimiento recíproco entre las comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, es también el trabajo. Cuando nosotros emprendemos una obra en común, casi automáticamente nos unimos. Estas características, la renovación permanente en nuestra vocación, la conversión de corazón, la oración en común, el conocimiento fraterno y recíproco, la formación como estas catequesis, el diálogo entre nosotros, la colaboración entre los cristianos, eso son fuentes de una verdadera unidad. Dice el Catecismo, para concluir esta parte de la Iglesia, la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la una y única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y las capacidades humanas. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Fíjense cómo el Catecismo concluye con lo que empezó. ¿Por qué la Iglesia es una? Porque Dios es uno. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero tienen una unidad perfecta. Nosotros como Iglesia tenemos también una gran diversidad, pero como Dios también somos reflejo de su unidad perfecta. Por eso dice el Concilio y el Catecismo, esa unidad, aunque es don y es tarea, excede nuestras fuerzas. Por eso necesitamos la oración. Y por eso tenemos que reconocer que esta unidad de la Iglesia depende de Dios, que es trino y es uno. Y por eso hay que poner nosotros esta esperanza en la oración que Jesús hace por la Iglesia. Esa oración no termina. Jesucristo sigue orando para que nosotros seamos uno. Esto lo hará permanentemente. Nosotros al orar por la unidad de la Iglesia nos unimos a la oración de Cristo. Ponemos nuestra esperanza también en el amor del Padre para con nosotros. Y ese amor del Padre para con nosotros tiene como fruto también, cuando lo vivimos comunitariamente, tiene como fruto la unidad. Y el poder del Espíritu Santo, decía también el Catecismo, que el Espíritu Santo es el alma de toda la Iglesia. Y por lo tanto, será el Espíritu Santo el que también vaya suscitando esta unidad. Cuando nosotros vayamos descubriendo estas posibles fracturas, a orar juntos, a trabajar juntos, a ser consciente de esta unidad como don. Y yo creo que esto también se puede aplicar no solamente a las comunidades, sino incluso a nuestras familias. Cuando nosotros al interior de nuestras familias vemos que está en peligro la unidad, también descubramos que la unidad de la familia tiene como origen a Dios y que es un don esa unidad. Y que también nosotros podemos renovar permanentemente nuestra fidelidad, podemos convertirnos constantemente, podemos orar en común como familia, podemos buscarnos y tratarnos como hermanos en el mutuo conocimiento, podemos entrar en comunión unos con otros, formándonos, creciendo en conocimiento, dialogando y también colaborando. Esto de la unidad de la Iglesia se aplica a toda la vida de los cristianos. Vamos pues a dar gracias a Dios por este don de la unidad. Y vamos a reconocer y a sentirnos contentos de la unidad de la Iglesia, que a pesar de nosotros mismos permanece intacta porque es un regalo de Dios. Y también descubramos la necesidad, la vocación que tenemos de nosotros mantener, reforzar y perfeccionar esa unidad que Cristo quiere para su Iglesia. La semana que entra, Dios mediante, empezaremos con la siguiente característica. La Iglesia es también santa. Nos vemos si Dios quiere.
Recuerden, hermanos, hermanas de comunidad, también podemos entrar en comunión a través de las redes sociales. Con toda confianza, síganme.